El Jack de Corazones capítulo 45. Celebración. Después de un momento, Issei hizo girar con elegancia a Ascalon en su mano hasta que la hoja apuntó hacia donde él quería. Luego, con mucho cuidado, la introdujo en la vaina. Al hacerlo, los tres ángeles sintieron que el aura sagrada que los había envuelto desaparecía de la habitación. Bueno, entonces, dijo Issei, eso es todo, solo una pequeña pregunta. Issei, dijo Michael. Cuando obtuviste el control de las llamas, Issei esbozó una sonrisa sin humor al recordar el movimiento francamente idiota que había hecho cuando las llamas empezaron a obedecerle. Cuando iba perdiendo contra Cocabiel. Conseguí hacer un último movimiento, pero... Bueno, si te preguntas por qué señor Rapael tuvo que venir a sacarme de apuros, señor Michael. Lo único que hizo el fuego fue enfadar a Cocabiel. Ya veo. Mi felicitación a usted, a pesar de todo. Michael inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué piensas hacer ahora? Issei se mordió el labio, habiendo pensado muy poco en eso. Mejorar en el uso del fuego, aumentar mis reservas mágicas. Michael se encogió de hombros. No es un mal par de ideas, Issei. El perfeccionamiento de la técnica es increíblemente importante. Agitó una mano. Puedes retirarte. Issei asintió. Gracias, señor Michael. Pero hay una cosa de la que me gustaría ocuparme. ¿Qué es eso? Está disponible, señor Uriel. ¿Deseas hablar conmigo, Jack de Corazones? La imponente forma de señor Uriel se encontraba ante Issei. El King de los Diamantes había llegado a los pocos momentos de ser llamado. Sí, señor Uriel, dijo Issei, con un tono respetuoso. Yo. Deseo disculparme por las heridas de su as. Quise derrotarlo, pero no quise llevarlo al hospital. Aceptaré cualquier castigo que consideres apropiado, si lo desea. Casi inmediatamente, la disculpa de Issei fue recompensada con una ligera sonrisa, antes de que una estruendosa carcajada saliera del serafín. Aunque aprecio que asumas la responsabilidad de sus heridas, Issei, dijo Uriel, sonriendo, también deberías darte cuenta de que habíamos preparado un espacio para ambos en el quinto cielo. Issei parpadeó. Loico, efectivamente, Issei, cortó Gabriel. Sabíamos que, independientemente de quién ganara la pelea, al menos uno de vosotros iba a acabar en la enfermería. Además de eso, dijo Uriel, tomando las riendas de la conversación, he visto sus heridas. Aunque ciertamente le dolerán mañana, con el personal del quinto cielo, Nero se recuperará por completo en un par de días. Y qué bien, justo a tiempo para la conferencia de paz de este domingo. Issei parpadeó una vez más. ¿Conferencia de paz? ¿No te lo han dicho?, preguntó Uriel, antes de lanzar una mirada molesta a Gabriel y Miguel. De verdad, vosotros dos, debéis mantener a este joven santo mejor informado. Para ser justos, Uriel, replicó Gabriel. Issei tampoco ha estado aquí desde el día en que presentó su queja ante vosotros dos. Se le ordenó que se quedara en casa y se recuperara de la paliza que le propinó Cocabiel, y parece que lo ha hecho. Si recuerdas, la conferencia de paz estaba programada desde hace 2 días. Uriel suspiró. Que así sea. Sin embargo, es tu santo, Gabriel. No veo ninguna razón para que no se lo expliques. El King de los Diamantes dio un paso atrás, mientras que Gabriel ocupó el lugar que ocupaba el primero. Debido a los recientes acontecimientos, Issei, dijo Gabriel, las 3 facciones han decidido que debemos hacer una verdadera paz a toda velocidad. En este momento, estamos en un tenso armisticio, como estoy seguro de que sabes. Mientras las 3 facciones han estado intentando liberar lentamente la tensión entre nuestros grupos con señales de paz hacia los demás, la pequeña maniobra de Cocabiel nos ha mostrado la necesidad de establecer una verdadera alianza. ¿A qué signos de paz se refiere, mi señora?, preguntó Issei. Ella sonrió. Las cartas del Santo Valiente, por ejemplo. Esas cartas solo existen con la ayuda de los demonios y los ángeles caídos. Los demonios proporcionaron la materia prima, mientras que los ángeles caídos y los ángeles trabajaron en la ingeniería inversa del sistema de las piezas del mal para reencarnar a los humanos y otros seres como ángeles. Las cartas del Santo Valiente están, de hecho, hechas del mismo material que las Evil Pieces. Gabriel levantó una mano cuando Issei volvió a abrir la boca, ya que el King de Corazones adivinó fácilmente su siguiente pregunta. A cambio, el cielo ha reducido constantemente las actividades de los exorcistas contra los demonios y los ángeles caídos. Antes, cualquier demonio que se cruzara con un exorcista acabaría bailando con la espada de ese exorcista. Ahora, existe una política de vivir y dejar vivir,
Los exorcistas no atacan a los demonios en sus territorios y los exorcistas intentan abstenerse de entrometerse a menos que sea absolutamente necesario, como en el caso de Cocabiel. La excepción, por supuesto, es si dicho diablo o ángel caído decide atacar las instalaciones o los miembros de la iglesia. O a personas inocentes. Issei asintió, asimilando todo esto. Así que... ¿Estás intentando elaborar un tratado de paz para unir a las facciones y detener los conflictos de forma definitiva? Gabriel asintió. Entonces, ¿por qué es importante que Nerón esté curado a tiempo para la conferencia de paz? Yo, naturalmente, representaré al cielo en estas conversaciones de paz, intervino Miguel. Sin embargo, no seré el único ángel que asista. Se ha decidido que los ases de los 4 grandes serafines, Irina Sidou, Mirana Satarova, de Etelm Walse Muller y Nero Raimondi me acompañarán en la sala de reuniones, sonrió. Te agradecería que te abstuvieras de decirle a Irina que tengo la intención de concederle la santidad antes de lo que había planeado en un principio. Creo que disfrutaré con su reacción al enterarse. Issei asintió. Ya veo. Gracias por esa información. Bueno, espero que todo le vaya bien, señor Michael. No lo digas, pensó Issei. La risa de Michael se estrelló en sus oídos. Oh, no creas que te vas a librar tan fácilmente. Y ahí está, dijo Issei mientras enterraba la cara en su mano. Azazel ha insistido en que tanto el emperador dragón rojo como el dragón blanco estén presentes en la conferencia de paz, explicó Miguel, ampliando su sonrisa. Porque por supuesto que sí, murmuró Issei. Para ser justos, Issei, dijo Uriel, debería reforzar la credibilidad de cualquier tratado que pueda desarrollarse si los actuales poseedores de ambos dragones emperadores lo respaldan. Lanzó una mirada significativa a Issei. Puedo suponer que podemos contar con tu apoyo para ello. Issei asintió con la cabeza, ligeramente molesto por el hecho de que Uriel le hubiera preguntado. Por supuesto, señor Uriel. Cuando Issei descendió de nuevo al primer cielo, no tomó la ruta más pintoresca que solía hacer. En lugar de empezar en la puerta y utilizar la distancia como excusa para desplegar sus alas y volar un rato, se presentó en su habitación del edificio de los corazones. Inmediatamente, Issei se acercó a la cómoda y la enterró bajo la túnica que tenía allí pulcramente doblada. Entonces, Issei, déjame felicitarte. ¿Para qué?, preguntó Issei, mirando su mano izquierda con confusión. Por haber conseguido tanto derrotar a ese pequeño advenedizo como estabilizar el cristal. Esperaba que se negara a aceptarlo. Gracias, una palabra de advertencia, sin embargo. Los elementos antidragones de Ascalon todavía están muy presentes en la espada, a menos que haya sido modificada de alguna manera para eliminarlos. Sin embargo, lo dudo mucho, porque eso anularía el propósito de la misma. Sin embargo, soy un ángel. ¿Por qué me importa si esos elementos están ahí? Drake suspiró. Issei, por el simple hecho de llevar el Busted Gear, heredas mis debilidades y también algunas de mis fortalezas. Sí, Ascalon puede hacerte daño. Es tan letal para ti como cualquier dragón. Issei parpadeó. Pero... quiero decir que toqué la cosa y conseguí hacerla girar. No sentí nada. Ese no es el problema, Issei. Aunque empuñar el Ascalon no debería, en teoría, causarte ningún daño por sí mismo, ten cuidado de no cortarte con la hoja. Cortará tus huesos tan fácilmente como tu piel. Issei se estremeció ante esa imagen mental mientras comenzaba a desvanecerse una vez más, dirigiéndose hacia la puerta principal para no despertar sospechas. Gracias por el aviso. Cuando Issei abrió la puerta del edificio de los corazones, se sorprendió al encontrarlo extremadamente silencioso. Siguen en el estadio. Solo cuando Issei estaba a mitad de camino por el largo pasillo de entrada, empezó a captar el sonido de una charla. Cuando dobló la esquina, le recibió la visión de toda la baraja de corazones reunida en la larga mesa, junto con Irina, Dulio, Claudia y otra persona que Issei no reconoció. Y el orgulloso vencedor vuelve, gritó Dulio en cuanto vio a Issei entrar por la puerta. Gran trabajo ahí fuera, Issei. Efectivamente, dijo Griselda, ofreciendo una sonrisa. Lo has hecho muy bien. Su expresión se transformó en un ceño fruncido y juguetón. Aunque debo decir que la táctica de atrapar las cuchillas con las manos desnudas fue extraordinariamente imprudente, Issei. Pensé que te había enseñado algo mejor. En cualquier caso, dijo Claudia antes de que Issei pudiera reaccionar, ha sido un combate excelente,
y debo decir que me ha impresionado especialmente tu uso de las llamas. Me han dicho que hace poco que las dominas, pero no lo habría sabido por la facilidad con la que las lanzaste. Issei se rió, avergonzado de que le hicieran un cumplido así. Bueno, me lo estaba inventando sobre la marcha. Me sorprende más que Nero haya caído en mi plan con tanta facilidad. Bueno, el joven desconocido habló mientras se ponía de pie. Como probablemente has notado, es de corta duración y probablemente te estaba subestimando de todos modos, Issei. Esta nueva persona era por lo menos 15 centímetros más alta que Issei, vestida con el tipo de ropa que solía llevar Dulio, con una cabeza de pelo corto y castaño de color similar al de Irina. César Villiers, ofreció el hombre con una voz sorprendentemente aguda. Extendió una mano áspera y llena de cicatrices, que Issei tomó. Tu opuesto entre los diamantes. Issei asintió. Encantado de conocerte, César. Issei Youdou, pero eso ya lo sabías. Eres un antiguo exorcista, por supuesto, respondió César con indiferencia. Casi todos lo estábamos, por supuesto. Tengo entendido que tú fuiste una excepción. Issei asintió una vez más. Sí, pero lo que solía ser ya no importa. Ahora estoy aquí y estoy aquí para quedarme. César sonrió. Me alegro de oírlo, Issei. Por cierto, gracias por bajarle los humos a Nero. Esperemos que eso le enseñe a no juzgar basándose en la historia. Zenobia se rió. Supongo que Nero realmente no ha cambiado, ¿verdad? No, no lo ha hecho, dijo César, riéndose. Perdona mi interrupción, dijo Issei, con una ceja levantada. ¿Pero de qué están hablando? César se encogió de hombros. Bueno, Nerón lleva meses despotricando de que no deberías estar en el cielo. Decía que seguramente ibas a caer cualquier día, que serías demasiado blando para un lugar como Santo Valiente y que solo estabas allí por el Bustidir. Bueno, esa última parte es bastante cierta, ya sabes. Otro encogimiento de hombros. De todos modos, derribar a Nero de la forma en que lo hiciste debería demostrarle tanto a él como a cualquier otro ángel que tuviera alguna duda que eres más que capaz en el combate. Sin embargo, no espero que eso haga cambiar de opinión a Nero, añadió Zenobia. Es bastante testarudo, como seguro que has notado. ¿Qué, lo conocías? Preguntó Issei, mirando el 10 de corazones. Zenobia asintió. Sí. Él y yo teníamos una especie de rivalidad en la iglesia. No es de extrañar, por supuesto, dado que él era un portador nato de espadas sagradas, al igual que yo. De verdad, dijo Issei, sorprendido. ¿Con qué espada es compatible? De acuerdo, respondió César. Insistió en que podía vencerte sin usarla. Aunque, sinceramente, dudo que hubiera ganado incluso si lo hubiera hecho. Arondict no le habría permitido reducir la diferencia de velocidad entre vosotros dos. Mis felicitaciones para ti también, Griselda, parece que lo has entrenado bien. Griselda sonrió. Gracias. Empezar de cero tuvo algunas ventajas a la hora de entrenarlo, ya sabes. ¿Y qué eran esos? Preguntó Issei, inexpresivo, mientras le lanzaba una mirada seca y sarcástica. Cuando recordaba sus primeras sesiones de entrenamiento, recordaba sobre todo el dolor, los jadeos, el dolor, el sonido del metal, el dolor, las críticas constantes, el dolor y, por supuesto, el dolor. Si bien tu condición física algo pobre era un problema que había que erradicar sin más, el hecho de no tener conocimientos de esgrima también significaba que no tenía que obligarte a desaprender ningún mal hábito. En cambio, pude enseñarte la forma correcta de usar una espada desde el principio. Oye, lo mismo podría decirse de tus habilidades mágicas, apuntó Dulio. No tenías ninguna tendencia a intentar tomar atajos, porque no tenías ni idea de cómo hacerlo. Espera, ¿es un mago experto? Preguntó Irina, mirando a Dulio, que se encogió de hombros. Bueno, Issei no está exactamente al nivel de un serafín, pero aprende rápido y logró dominar tanto la luz como el fuego increíblemente rápido. Irina sonrió ante eso antes de mirar a Issei. Entonces, Issei, ya que tienes el fuego en tu haber, ¿qué elemento crees que intentarás aprender a continuación? Issei parpadeó, pero antes de que pudiera decir nada, Dulio la cortó. Irina, la magia es mucho más que manipular el fuego, el agua, el viento, la electricidad y la tierra. Dulio miró a Issei. En todo caso, Issei, te aconsejaría que aprendieras algunas magias más fuertes de tipo barrera. Ya tienes sólidas opciones ofensivas entre las armas de luz y el fuego, y las barreras de luz básicas que te enseñé son solo eso, bastante básicas.
Issei se mordió el labio, antes de asentir, viendo el punto de Dulio. Parece una buena idea. Solo entonces habló Mirana, que había escuchado toda la conversación sin añadir ninguna palabra propia. Bueno, si ese es tu objetivo, puedo ayudarte con eso, le dirigió una sonrisa inocente, pero burlona, con sus ojos azules llenos de diversión. Seguro, gracias, preguntó Issei, sin estar del todo seguro de que el as de corazones estuviera hablando en serio. Griselda, por su parte, reaccionó con un suspiro. Aunque personalmente soy de la opinión de que tú y ella nunca deberíais estar juntos a solas, Issei, tampoco puedo negar que Mirana es mucho más hábil que yo en la magia de barrera. La Queen de Corazones miró a Dulio. Sin embargo, ¿por qué no puedes enseñarle? Dulio se encogió de hombros, con una sonrisa que le marcaba las facciones. Porque Mirana ya se ofreció. Y no te he contado cómo Mirana se burla de Issei, no has dicho también cómo sabe cuándo parar. Sí, pero no hay que alentarla en este comportamiento. Dejar que le enseñe no es fomentar, Griselda. No estoy de acuerdo. Mientras los dos seguían discutiendo de ida y vuelta, Issei enterraba la cara entre las manos, mientras todos, excepto Issei, Griselda y Dulio, luchaban por reprimir la risa. Tras unos instantes, Issei retiró las manos y acortó algo la distancia entre él y Mirana, deteniéndose a varios metros de donde ella estaba sentada en un extremo de la mesa. Sí, te tomaré la palabra, gracias. Cuando quieres empezar, la sonrisa regresó. ¿Qué tal mañana por la tarde? Issei frunció el ceño. No tienes trabajo que hacer. Entonces el as hizo un rápido gesto con la mano. Debería poder aclarar esto con señorita Gabriel sin problemas. Ella desea que te hagas más fuerte, Issei, quizás incluso más que el resto de nosotros. Mirana se levantó entonces, y estaba a medio camino del antes de que la morena sintiera la familiar mano en su hombro. No te preocupes por los detalles, Issei. Solo reúnete conmigo en la biblioteca mañana por la tarde. Espera, ¿hay una biblioteca en el primer cielo?, preguntó Issei, girando la cabeza hacia la de Mirana. Por supuesto, respondió el as. Está justo encima de esa oficina. Solo hay que atravesar la sala de registros y subir la escalera. Ahí está la biblioteca del primer cielo, y donde se guardan los libros sobre el sistema angélico de magia. Con eso, Mirana se alejó, pasando casualmente su mano por el hombro y el brazo de Issei mientras lo hacía. Issei sintió que se ponía nervioso incluso con eso. Una vez que Mirana se hubo ido, Issei le hizo inmediatamente a Dulio la pregunta obvia. Oye, Dulio, ¿la biblioteca tiene libros de magia de fuego? Dulio levantó la vista de su continuo debate con Griselda para encogerse de hombros. Sí. ¿Por qué lo preguntas? Issei miró al Joker con una expresión de fastidio. Entonces, ¿por qué no me enviaste allí cuando te lo pregunté en lugar de hacer que señor Michael me enseñara? Dulio se rió, incluso mientras Griselda continuaba con su excesivamente larga y elaborada explicación de lo que sea. Bueno, ya sabes, incluso señor Michael necesita a alguien con quien meterse de vez en cuando. Así que, básicamente, me enviaste al líder del cielo solo para que tuviera la oportunidad de reírse a mi costa, preguntó Issei, con una expresión cada vez más molesta. Dulio sonrió ampliamente. Sí, más o menos. Incluso señor Michael necesita aliviar el estrés de vez en cuando, ya sabes. ¿Y por qué tenía que ser yo ese alivio del estrés? Porque como demuestra Mirana, reaccionas más fácilmente que la mayoría de nosotros. Issei abrió la boca para decir algo, antes de cerrarla de nuevo y desaparecer malhumorado en una cruz. Y por eso, Issei, no debes permitir que el toque de una mujer corrompa tu mente. Griselda finalmente terminó. Solo cuando lo hizo, abrió los ojos y se dio cuenta de que todos los demás santos de la sala la miraban fijamente, con expresiones que iban desde la diversión hasta la molestia. Después de un momento, se dio cuenta de que ni Issei ni Mirana estaban presentes, y como si fuera una señal, sintió que Dulio le daba un empujón en el costado. Sabes que ha estado fuera durante casi 5 minutos, ¿verdad? Y que esa pequeña diatriba se suponía que estaba dirigida a mí. ¿Dónde ha ido? Siseó. Su mente ya imaginaba a Mirana e Issei juntos, la primera sobre el segundo. Dulio, sin embargo, se limitó a encogerse de hombros. Ni idea, pero supongo que casa no estará muy lejos de la realidad. Ah, y ya aceptó practicar con Mirana por las tardes. Sin embargo, también debe entrenar conmigo en el combate con espada. Mirana puede encargarse fácilmente de eso también, Griselda, dijo Claudia, cortándola. Aunque alguno de vosotros quiera admitirlo, es tan hábil con la espada como tú.
Mirana no es lo suficientemente seria como para entrenarlo. Mentiras, dijo Zenobia, interrumpiendo a Griselda. Ella me entrenó un par de veces, si lo recuerdas. Y no te equivoques, es una maestra de ceremonias. Zenobia sonrió pícaramente. No te supera, por supuesto, pero no creo que eso sea posible. Zenobia, dijo Griselda, con la cara enrojecida, eres mi hermana, se supone que debes cubrirme las espaldas en estos asuntos. Solo estoy del lado de la verdad, hermana Griselda, respondió Zenobia, asumiendo una exagerada expresión de santidad. Griselda enterró la cara entre las manos. ¿Qué, celoso?, se burló Dulio. Sí, pero no por la razón que insinúas. A decir verdad, Griselda no sentía ningún afecto romántico por Issei, más bien disfrutaba entrenándolo porque le daba un respiro de su papeleo, y siempre disfrutaba trabajando con un alumno de forma individual. César, por su parte, que llevaba varios minutos en silencio, miró hacia el 9 de corazones. Todos los días en el edificio de corazones son así, más o menos, dijo la rubia, obviamente acostumbrada a este tipo de payasadas. Capítulo 46. Padres. Dulio había tenido mucha razón en un punto, Issei había partido hacia su casa. No tenía ningún interés en escuchar a Griselda despotricar contra él sobre el pecado por milésima vez, y no veía ninguna razón para quedarse por aquí de otra manera. En su lugar, se limitó a regresar a uno de los antiguos edificios de la escuela, aunque no el que utilizaba el club de investigación oculta, y comenzó su corto viaje a casa. Solo cuando Issei estaba a mitad de camino se dio cuenta de su error. ¡Rayos! ¿Cómo voy a explicar mi camisa? No había pensado en ello cuando dejó el cielo. Su mente había estado en otras cosas, tanto en lo referente a la próxima conferencia de paz como al entrenamiento con Mirana que comenzaría al día siguiente. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que no tenía explicación para los desgarros y cortes en su camisa, hechos por las espadas de luz de Nero. Por supuesto, eso solo exigía la excusa más antigua del libro. Oye, Issei, buenas tardes, mamá, contestó Issei a su madre mientras entraba por la puerta, sin molestarse en ocultar los desgarros de la tela. La madre del adolescente, por supuesto, se dio cuenta inmediatamente. ¿Qué te ha pasado?, preguntó, con cara de preocupación. Un perro pequeño. Un idiota lo soltó de la correa y trató de arañarme. Aunque no consiguió cortarme. La madre de Issei frunció el ceño, antes de asentir. Hay gente que no controla a sus mascotas, ¿verdad? En fin, ¿qué tal el día? Issei se encogió de hombros. La escuela era. Bueno, la escuela. Trabajo, trabajo y más trabajo, ¿sabe? Su madre asintió con una expresión de comprensión en su rostro. Lo entiendo, dijo, antes de reírse ligeramente, yo también lo sufrí, sé cómo te sientes. Pero eso no significa que no esté emocionada. ¿Sobre qué?, preguntó Issei. Casa abierta. La bombilla se encendió en la cabeza de Issei ante esas palabras. Oh, claro, dijo Issei, fingiendo una pizca de entusiasmo. Sí, lo siento, se me había olvidado. He estado tan ocupado con el club y la iglesia que no he pensado mucho en ello. La verdad es que Issei no tenía la más mínima ilusión por esto. Odiaba las jornadas de puertas abiertas. Sus padres siempre hacían 1000 comentarios sarcásticos sobre su perversión y se llevaban un vídeo a casa para grabar su vergüenza para la eternidad. Lo cual, para sus padres, era una razón más para hacerlo. Estoy tan emocionada de ver cómo funciona todo este año, se entusiasmó su madre, que parecía ajena a la molestia de su hijo. Te puedo asegurar que funciona de forma casi idéntica a como lo hizo el año pasado, respondió Issei, inexpresivo. Ahora. Bien. Tengo que hacer algunos deberes. Su madre asintió, pero su sonrisa se desvaneció cuando su hijo se alejó y subió las escaleras. La matrona de Youdou sabía que su hijo acababa de mentirle una vez más. Horas más tarde, después de que Issei se durmiera, sus padres se reunieron abajo, hablando en voz baja. Así que llegó a casa con una camisa rota, le preguntó el Youdou mayor a su esposa. La matriarca de Youdou asintió. Dijo que era un perro. Pero es imposible que eso sea cierto. Los cortes eran demasiado precisos. Limpios no es algo que haría una garra de animal, al menos. Otra mentira que añadir al montón, supongo, dijo el padre de Issei. Era obvio para el mayor de los Youdou que su hijo había desarrollado un repentino hábito de escupir falsedades, que se remontaba a la noche en que había regresado de su desaparición.
Antes de eso, la relación padre-hijo se había basado en la confianza. Claro que Issei no siempre hacía lo correcto, pero nunca dio la sensación de que tuviera mucho más que ocultar que la pornografía. Sin embargo, desde la noche en que regresó a su casa, Issei les había estado mintiendo sin parar. Aunque los padres de Issei se sintieron absolutamente aliviados de tener a su hijo de vuelta, no se creyeron ni por un instante su explicación sobre su repentina desaparición. Issei no era el cuchillo más afilado del cajón, pero sus padres también sabían que no era tan indefenso como para meterse en una situación como la que describía. Además, sin que Issei lo supiera, habían consultado con la iglesia que había mencionado. Los responsables, al mostrarles la foto de Issei, habían confirmado que éste nunca había puesto un pie en la iglesia o en sus alrededores, ni tenían entre sus filas a un joven rubio de ojos verdes. Los padres de Issei, sin embargo, no le habían llamado la atención inmediatamente, sino que optaron por seguir observando y escuchando. Cada vez que Issei decía ir a la iglesia, intentaban seguirle. Sin embargo, sin excepción, perdían el rastro de su hijo casi inmediatamente. Habían consultado con la escuela, que les confirmó que no existían clubes de estudio de la Biblia entre sus paredes. La ilusión de Issei había costado poco esfuerzo eliminarla, pero solo dejaba una frustrante negrura más allá de ella. Issei no estaba haciendo nada con la iglesia local, ni era realmente el fiel cristiano que decía ser, eso era obvio. Lo que no era tan obvio para sus padres era lo que Issei estaba haciendo en realidad, ni siquiera podían empezar a descifrar en qué estaba metido su hijo. Todo lo que podían decir era que Issei quería desesperadamente ocultar sus actividades, a pesar de sus pésimas habilidades para mentir. Issei Youdou, en este momento, deseaba morir. No literalmente, por supuesto, el suicidio era el peor pecado posible, pero era un sentimiento similar. La clase a la que asistían sus padres era una clase de lengua extranjera. Sus poderes como ángel deberían haber hecho que fuera una forma fácil de presumir delante de sus padres y de todos los demás. Aunque seguía teniendo problemas con la escritura, ni siquiera tenía que pensar para hablar el idioma. Pero no, por supuesto que no. Por supuesto que no estarían haciendo lecciones normales. Por supuesto que no estarían estudiando el material en el que se basa todo el plan de estudios. Por supuesto que estarían haciendo algo completamente esotérico y en última instancia inútil para su educación. Así fue como Issei Youdou se encontró con un bloque lleno de arcilla para modelar ante él y sin idea de qué esculpir. Sin embargo, lo que lo hacía insoportable era el hecho de que el adolescente podía oír a sus padres detrás de él, y sabía que la cámara debía estar rodando. Mientras moldeaba distraídamente la arcilla con sus manos, los pensamientos de Issei comenzaron a divagar sobre el día anterior. Faltaban pocos días para la conferencia de paz, y esta tarde debía empezar a aprender un nuevo trozo de magia de una de las santas más bellas del cielo. Issei se aseguró de aplastar esos pensamientos antes de que sus dedos pudieran empezar a esculpir algo lascivo. No quería encontrarse con unas alas negras por culpa de una inocente tarea escolar. Incluso después de pasar toda la clase luchando por dar forma a la arcilla en sus manos para que tuviera la forma de Drake, el resultado final seguía pareciendo más un lagarto mutante de una mala película de kaiju que el majestuoso dragón celestial. Issei suspiró cuando sonó el timbre y los padres del aula comenzaron a salir, charlando entre ellos en el pasillo. No es que estuviera frustrado con la arcilla, incluso con sus habilidades de aficionado, seguía disfrutando del proceso creativo y de intentar que el material apareciera como él quería. No, lo que le hizo suspirar fue la visión de Matsuda y Motooma, dos personas con las que apenas había hablado en los últimos meses, que se dirigían hacia él con la mirada asesina. ¿Qué quieren? Queremos que vuelva el antiguo Issei, Matsuda gritó. Estamos hartos de que actúes como una persona normal que no es completamente despreciada por todas las mujeres de esta escuela, dijo Issei, cortándolo. Como si fueras mejor que nosotros, gritó Motooma, terminando la frase anterior de Matsuda. Issei levantó una ceja. ¿Cuándo he hecho eso? Sigues caminando como si fueras un regalo de Dios, dijo Matsuda, como si fueras mucho mejor desde que desapareciste. Me gustaría pensar que estoy mejor. Me he convertido en un miembro más funcional de la sociedad, eso es seguro. Issei, por su parte, se esforzaba por recordar por qué se había juntado con esos dos para empezar, y no encontraba respuestas además de haber sido un pervertido igual de grande en su momento. Se había enterado, poco después de que comenzaran los rumores de que Kiba y él eran amantes, de que Matsuda y Motoama habían ayudado activamente a difundirlos. En un alarde de extrema autocontención, la morena se había abstenido de golpear las narices de ambos,
y lo atribuyó a algún tipo de problema que los dos empezarían a resolver. Sin embargo, con el paso del tiempo, su opinión sobre los dos había seguido decayendo. Habían continuado con sus esfuerzos inmaduros por intentar traerlo de vuelta, negándose a aceptar cómo había cambiado Issei, hasta el punto de que el adolescente se había vuelto completamente insensible a sus intentos. Varias veces, los dos pervertidos habían intentado incluso golpearle. Esta es la quinta vez, pensó Issei mientras el puño cerrado de Motoama volaba hacia él, con una forma básica y extremadamente tosca. El jack de corazones, por supuesto, atrapó y detuvo fácilmente el golpe, antes de evitar limpiamente otro disparo de Matsuda. Un instante después, Issei había colocado su puño contra la mejilla de Motoama. Lo hizo prácticamente sin fuerza y con la única intención de hacer una demostración. Como dije la última vez, trabaja en tu defensa. Estás lleno de aperturas. Con eso, Issei se dio la vuelta y salió de la habitación, esquivando el libro lanzado sin frenar. El moreno no había dado ni 10 pasos desde el aula cuando le interrumpió la voz de su padre. Oye, Issei se volvió para encontrar a sus padres hablando con Señor Lucifer. Ah, Issei, dijo Sir Zetch. Me alegro de verte de nuevo. A diferencia de cuando el santo valiente había conocido al rey demonio en el cielo, Sir Zetch Lucifer no estaba vestido con el manto completo que correspondía a su posición. En su lugar, estaba vestido con un simple traje negro. Aparte de su largo pelo carmesí, Issei nunca le habría mirado 2 veces si no supiera quién era realmente. Issei asintió, tragando saliva. Me alegro de verte también. Señor Gremori, el rey demonio agitó su mano. Sir Zetch, el señor Gremori suena incómodo. El rey demonio guiñó un ojo. Issei asintió. Nos encontramos con él en el pasillo justo después de la salida de clase, dijo el padre de Issei, afirmando lo obvio. Y aquí estamos, todavía hablando entre nosotros en el pasillo. El patriarca de los Youdou se volvió para mirar al rey demonio una vez más. Eres el hermano de Rías Gremori, dijiste cuando conociste a nuestro hijo, nunca te ha mencionado. Sir Zetch asintió, con esa sonrisa amable y agradable que Issei había visto meses atrás en su rostro. Rías invitó a Issei a unirse al club de investigación oculta en un momento dado. Fue una coincidencia que yo estuviera de visita el día que él lo hizo. Issei lo consideró y decidió que no era para él. Eso fue todo. Probablemente se olvidó de mí. Esto era, por supuesto, una completa mentira, pero los padres de Issei parecían creérselo de todos modos. Ya veo, dijo el padre de Issei, con un tono agradable. Oye, ¿quieres seguir charlando en nuestra casa? Podría traer algo de beber, si quieres. Sir Zetch miró a Issei durante un par de segundos. Y solo con sus expresiones faciales, hizo todo lo posible para convencerle de que era una idea terrible. Todo lo que recibió a su vez fue una sonrisa traviesa, antes de que el rey demonio se volviera a enfrentar al anciano Youdou. Por supuesto, suena maravilloso, gracias. Issei, dile a Rías que se reúna conmigo en tu casa esta noche. No, lo pasaré, refunfuñó Issei, con los hombros caídos. Nos vemos en casa. Entonces, Issei, llamó su padre, antes de que los padres de Issei y Sir Zetch caminaran por el pasillo y salieran de la escuela. Solo una vez que el rey demonio y los padres Youdou se habían marchado, Issei empezó a notar un aura diabólica distintiva que llenaba la sala. Se giró. Allí, a unos 15 metros de distancia y con la cara roja como su propio pelo, estaba Rías Gremori. Entonces, supongo que no necesito informarte sobre dónde ir después de la escuela. Cállate, dijo Rías, con un tono desbordante de vergüenza. Oye, dijo Issei, molesto, esto no fue idea mía, vale, esto no me gusta más que a ti, Rías. Rías simplemente resopló y se alejó, probablemente maldiciendo más que Issei delante de Griselda. Sin embargo, ni un minuto después de que Rías se hubiera ido, la vida de Issei se vio sacudida una vez más por una estampida de estudiantes. Las rápidas reacciones del ángel apenas bastaron para salvarle de ser pisoteado, dejándole presionado contra la pared. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Issei fue lo que se dijo. Incluso con su oído sobrehumano, solo podía distinguir pequeños fragmentos aquí y allá de lo que se decía, pero su mente era capaz de reconstruir rápidamente algo parecido a una imagen coherente a partir del batiburrillo. Una sesión de fotos de chica mágica en el gimnasio. Issei sabía que no debía seguirlo, pero la curiosidad era imposible de resistir. Después de unos minutos de seguir a la multitud, Issei se encontró en el gimnasio, donde había muchos estudiantes con cámaras.
En el escenario, había una joven vestida con un traje de chica mágica, a la que Issei intentaba desesperadamente evitar mirar con demasiada atención. En cambio, trató de concentrarse en el rostro de la joven. Aunque era difícil y algo confuso a la distancia a la que se encontraba Issei debido a que estaba al fondo de la multitud, el ángel pudo distinguir poco a poco sus rasgos. Y cuando lo hizo, por un momento, no pudo creer lo que veían sus ojos. Unos instantes después, su boca se convirtió en una sonrisa bobalicona, mientras intentaba desesperadamente reprimir una risa estruendosa que, en cambio, se convirtió en una carcajada ahogada. Oye Issei y la multitud de estudiantes miraron hacia la fuente de la voz claramente masculina que había gritado la única palabra. Antes, la única persona en el escenario había sido la joven, pero ahora estaba Genshiro Usagi, que parecía bastante severo. Dispérsense, no necesitamos este tipo de alboroto en el día de la jornada de puertas abiertas, salgan de aquí. Hubo una gran cantidad de quejas, gruñidos y amenazas murmuradas hacia Sagi, pero finalmente, los estudiantes hicieron a regañadientes lo que se les dijo. Solo cuando Issei, Sagi y la cosplayer de la chica mágica se quedaron solos, Sagi dirigió su atención a esta última. Muy bien, entonces. ¿Estás relacionado con alguien de esta escuela? La joven asintió, con una bonita sonrisa en la cara. Bueno, entonces, dijo Sagi, completamente indiferente al intento de encanto, deberían haberte dicho que este tipo de atuendo es inaceptable aquí. Tienes que dejar de hacer esto. Sagi, Issei llamó. Sí, ¿qué pasa, Youdou? Respondió el rubio, molesto. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. No intento molestarte, dijo Issei, todavía sonriendo, pero probablemente deberías saber que es Serafal Leviatán con quien estás hablando. Ya sabes, uno de los 4 reyes demonio. Sagi se quedó con la boca abierta mientras hacía una doble lectura. Espera, que Serafal asintió con la misma sonrisa que antes. Sagi hizo inmediatamente una profunda reverencia. Yo. Lo siento. Me disculpo profundamente por mí. No te preocupes, dijo el rey demonio femenino, acariciando la cabeza de Sagi. Nunca haría algo que dañara a una de las piezas de mi hermana. Eres uno de sus peones, ¿verdad? Sí. Serafal volvió a asentir con la cabeza, sin dejar de sonreír. Encantado de conocerte, soy la rey demonio, Serafal Leviatán. Pero eso ya lo sabías, Genshiro Usagi, ¿verdad? Sagi asintió en silencio, a lo que Serafal respondió con un tercer asentimiento y otra sonrisa, antes de que su atención y su estado de ánimo cambiaran. El rey demonio saltó entonces del escenario y se acercó a Issei con el ceño fruncido. Issei, en un intento de ser formal, repitió la acción de Sagi. Un placer volver a verla, señorita Levia. No intentes engatusarme, Ángel, Serafal soltó, cortando a Issei. Sé que estás tramando algo, y voy a averiguar qué y una vez que lo haga, pagarás por haberme hecho daño. Sin embargo, Serafal fue interrumpido por el fuerte golpe de una puerta que se abrió de golpe. Un momento después, la voz de Sona Sitri llenó la habitación. Sagi, ¿qué está pasando aquí? Sona. Issei llamó, levantándose de su arco, ¿podrías quizás quitarme a tu hermana de encima? Sin embargo, Sona se quedó paralizada en cuanto la palabra hermana salió de sus labios, con una rara expresión de algo más que calma imperturbable en su rostro. Serafal, por su parte, corrió inmediatamente hacia Sona a toda velocidad. Una vez que el rey demonio se colocó frente a su hermana, comenzó a parlotear sobre lo feliz que estaba de ver a su hermana, lo enfadada que estaba por no haber sido avisada de la jornada de puertas abiertas, como quería descargar su frustración atacando al cielo. Issei se tapó los oídos en el momento en que Serafal empezó a discutir con entusiasmo la posibilidad de tener sexo con su hermana. Escucha. Sona dijo, luchando por mantener la calma y salvar una pizca de su dignidad. Soy responsable de todo el consejo estudiantil aquí. Familia o no, vas a tener que cambiar. Y otra cosa, en caso de que lo hayas olvidado, hay un ángel allí escuchando cómo hablas de volar el cielo. ¿Estás tratando de empezar una guerra? ¿Por qué tienes que ser así? Preguntó Serafal, con una voz repentinamente triste. Sabes que lo único que quiero es ser una chica mágica, y a quién le importa si reviento a este ángel. Todavía no puedes estar vestida así, y creo que a señorita Gabriel le puede importar. Las hermanas demonio iban y venían, y Sona se sentía más avergonzada y disgustada con cada palabra que decía, hasta que se llegó a un punto de ruptura. No puedo soportar más esto, gritó Sona, dándose la vuelta y huyendo de su propia hermana, mientras la rey demonio salía corriendo tras ella. Un momento después,
Sagi se excusó y corrió tras las dos damas, dejando a Issei solo en el gimnasio, ahora vacío. Bueno, al menos no ha sido un día aburrido. Issei no respondió. Una vez que los padres que le importaban han abandonado la escuela, el resto del día de Issei transcurrió sin problemas. Es decir, el resto de su jornada escolar. Cuando Issei llegó a casa, encontró a Ria sentada en la mesa del comedor, con la cara enterrada entre las manos. A menos de 6 metros estaba la zona de la televisión, donde estaban sentados los padres de Issei, Sir Zetch y otro hombre pelirrojo igual que Rías. Más tarde lo identificó como su padre. En el televisor había imágenes de las clases de ese día. «Oh, qué bonito», comentó Sir Zetch mientras Issei pasaba por allí. «Nuestra pequeña Rías está respondiendo a la pregunta del profesora, y lo ha hecho bien Issei», susurró Rías. «Podría simplemente no sé atravesarme con una espada de luz y acabar con mi sufrimiento». Issei sacudió la cabeza, lavada en simpatía. «Si pudiera, Rías, te ayudaría, pero tengo que ocuparme de algunas cosas». Arriba, el dedo de la morena señaló hacia el techo. Rías se limitó a asentir con la cabeza y volvió a enterrar la cara entre las manos. Teniendo mucho cuidado de no ser notado, Issei subió las escaleras y depositó sus libros. Más un momento después, su cruz desapareció. Capítulo 47. Magia. Pocas veces Issei se alegró más de llegar a la puerta del cielo que su casa durante el viernes de puertas abiertas. Quería mucho a sus padres, pero eso no significaba que le gustara ser una fuente de entretenimiento para ellos. Una vez atravesadas las puertas doradas, Issei desplegó sus 4 alas y alzó el vuelo hacia el edificio de los registros. Issei abrió la puerta principal del edificio de registros con desgana, teniendo cuidado de no manchar el cristal de la puerta. El mostrador de registros que había detrás no tenía personal, por lo que Issei atravesó el edificio iluminado con fluorescentes sin que nadie le dijera nada. Mientras se paseaba entre los cubículos, dejó escapar una lenta respiración. Intentó imaginarse a sí mismo en uno de esos escritorios, respondiendo a los teléfonos y ayudando a gestionar el cielo y los negocios de la iglesia. No podía decidir si era una propuesta atractiva o la tortura encarnada. Al cabo de 1 minuto o 2, había llegado a la sala de formularios, pero tardó 1 o 2 minutos más en encontrar la escalera. Mirana no había especificado dónde estaba, exactamente, y como resultado Issei se quedó confundido durante un rato. Lentamente, Issei subió la escalera de piedra, y el zumbido de la oficina que había debajo se desvanecía con cada centímetro que subía. Lo que antes era el sonido normal de las suelas de Issei golpeando el suelo empezó a parecer cacofónico. Cuando llegó a la parte superior de la escalera, no había ningún ruido, ni siquiera la pesada puerta de madera chirrió cuando Issei la abrió con cuidado. Cuando el Jack de corazones atravesó la puerta, se encontró con la visión de la mayor biblioteca que jamás había visto. Por lo que Issei pudo ver, se extendía hasta al menos 5 pisos. Un hueco central que atravesaba los pisos de la biblioteca permitía a los ángeles volar entre los niveles con facilidad sin tener que tomar las escaleras. Incluso a la vista de Issei, había innumerables estantes, atestados de libros, pergaminos y otros materiales de los ni siquiera estaba seguro de su composición. Docenas de mesas estaban dispuestas en los espacios entre las estanterías. En algunas de ellas había ángeles sentados, algunos tomando notas mientras otros simplemente leían para divertirse. Todo el lugar, desde la suave alfombra blanca hasta las paredes con paneles de madera, estaba bañado en un brillo dorado, como si uno estuviera leyendo bajo un sol agradable. «Buenas tardes». Issei dio un respingo al oír esas palabras. Su cabeza giró por un momento, antes de posarse en un escritorio sentado directamente frente a la puerta. La recepcionista, sin duda. Detrás de dicho escritorio había una joven de pelo castaño, de no más de 18 años, vestida con el tipo de túnica negra que uno podría esperar de una bibliotecaria estereotipada. Eso facilitó que Issei mantuviera sus pensamientos castos, al menos. Buenas tardes, contestó Issei, con un tono incómodo. La joven sonrió. Issei Youdou, ¿verdad? Sí, ese soy yo. Dijo el Jack. Abigail Canary, dijo la joven, sonriendo. La 9 de Rafael. Un placer. Yo también me alegro de conocerte, dijo Issei, empezando a relajarse. Te he visto a ti y a Nero enfrentarse, dijo Abigail, todavía sonriendo. Debo decir que fue bastante interesante ver el Boosted Gear en acción, aunque me decepcionó que no usaras tu balance Breaker, habría sido útil. Sabes que ni siquiera puedo usar mi balance Breaker,
¿verdad es Skullmail o como sea que se llame?, preguntó Issei. Nunca he conseguido acercarme a acceder a él. ¿Y qué quieres decir con útil? Abigail parpadeó. Nunca has empleado tu balance Bracker, seguramente tu formación como exorcista te habría. Entonces, se detuvo y sacudió la cabeza. Mis disculpas. Olvidé que no te criaste en la iglesia, y no pretendo ofenderte con eso. Es solo que... Bueno, solo tú y Asia Argento no eran exorcistas antes de convertirse en Saint Brav, y tiende a olvidarse. Issei se encogió de hombros. No hay problema. Sin embargo, ¿qué querías decir con útil? Abigail miró a su derecha y a su izquierda, y luego hizo un gesto a Issei para que se alejara en un susurro. Estoy bastante interesada en los Longinus del dragón emperador rojo y blanco. Siempre lo he estado, desde que supe de ellos. Se rió ligeramente y sus mejillas enrojecieron, obviamente avergonzadas. Cuando me enteré de que el emperador dragón rojo se había unido a nuestras filas, bueno. Puede que me haya revolcado en la cama riendo como una niña, el ceño se le frunció. Pero claro, no, la Queen de Corazones y el Joker tenían que monopolizar cada segundo que estabas aquí. Y, por supuesto, tú eres el único santo que no vive en el cielo a tiempo completo. Tenía los domingos libres, ¿sabes? Podrías haber preguntado entonces. Trabajo en doble turno los domingos, y quien está detrás de la recepción no puede salir hasta que termine su turno. ¿Qué? ¿A señor Rafael le gusta meterte aquí? Abigail hizo una cara. No. Yo me ofrecí. Nadie más quería hacerlo, y el trabajo me gusta bastante, pero aún así desearía no haberlo hecho. No hay que librarse de ello durante un tiempo. Oh. Ojalá pudiera ayudarte, pero... Bueno, no paso suficiente tiempo aquí para que tenga sentido. Bueno, tal vez lo sería si pasaras más tiempo aquí, dijo Abigail, sonriendo. Todavía tengo que mantener las apariencias para mis padres. Ellos no saben la verdad. Otro encogimiento de hombros. Tal vez deberías decírselo después de la conferencia de paz, al menos si las cosas van bien. Después de todo, no tendrían nada de qué preocuparse en ese momento, nada de las tres facciones, al menos. Yo. Bueno, lo tendré en cuenta, Issei negó con la cabeza, donde podría encontrar libros sobre el sistema mágico, cuarto piso. Hay salas de prácticas a un lado. No. Empecéis a lanzar bolas de fuego alrededor de los libros, por favor. La última vez que alguien hizo eso tardó 2 semanas en reponer todos los libros. Issei subió las escaleras hasta el cuarto piso lentamente, pensando cuidadosamente en las palabras del 9 de tréboles. Era una propuesta atractiva y aterradora a la vez. Si sus padres lo supieran, no estaría constantemente intentando mantener todo en secreto, una tarea en la que Issei sabía que no era especialmente hábil. Y no era como si pudieran impedirle cumplir con sus obligaciones. Encerrar a un ángel con objetos mundanos era un ejercicio inútil. Pero al mismo tiempo, Issei tampoco quería que sus padres lo supieran. La ignorancia era la única bendición que podía concederles. Solo podía imaginar tener que exponer y explicar que sus pensamientos y exigencias hacia él eran ahora secundarios frente a los de una persona que no conocían. No quería tener que hablarles de los peligros que la mayoría de los humanos ignoraban. Y, por supuesto, si se lo dijera, inevitablemente se plantearía la cuestión de cómo se convirtió en un ángel en primer lugar. No tenía ningún deseo de volver a tratar el tema de la noche en que le atravesaron el pecho. Dudaba que alguna vez lo hiciera. El cuarto piso, cuando Issei llegó a él, estaba algo más tranquilo que los 3 anteriores. No estaba desocupada, por supuesto, todavía había un puñado de ángeles mirando libros y pergaminos. Sin embargo, la planta estaba algo menos poblada que las 3 anteriores. Issei, al no ver a Mirana, se dirigió a una de las estanterías y comenzó a hojear los títulos, para ver si había algo que quisiera mirar más tarde. Veamos. El uso del agua en los hechizos, la magia del viento y sus elementos construidos, los rayos curativos del sol. La mano de Issei se detuvo al llegar a la última entrada de la estantería. Voluntad de un fuego sagrado. Con un poco de interés, Issei sacó con cuidado el libro de la estantería. No era excepcionalmente grueso, para alivio de Issei, que lo dejó abierto en la primera página y empezó a leer. En el estudio de los elementos de luz y fuego, nosotros, como ángeles, hemos tenido durante mucho tiempo una envidia pecaminosa hacia el señor Uriel, comandante de las sagradas llamas. Él, por supuesto, no ha sido ignorante de esto,
y ha intentado instruir a otros en el uso de este elemento. Desafortunadamente, ha sido incapaz de pasar su uso a otro. Las llamas sagradas, pensó Issei. Una combinación de magia de luz y fuego. No pudo evitar sonreír ante la idea. Una nueva técnica para combinar su magia de luz y fuego era una propuesta bastante atractiva. Issei no estaba seguro de cuánto tiempo permaneció allí, con los ojos volando sobre el texto. Resultó que una combinación de magia de luz y fuego era exactamente lo que era el pseudofuego sagrado. Tampoco parecía ser tan difícil combinar ambos. Por supuesto, su magia de fuego solo la había dominado gracias a estar en una situación de vida o muerte, así que Issei tomó este pensamiento con una pizca de sal. No se dio cuenta de que le habían sorprendido hasta que sintió una mano familiar que le tocaba el hombro. Entonces, llegó la voz de Mirana, deslizándose por sus oídos. ¿Vas a seguir con la nariz enterrada en ese libro, o vas a dejar que te instruya después de que Issei guardara el libro a regañadientes, mientras hacía una nota mental para volver y seguir leyéndolo más tarde? Él las condujo al Yak a una habitación detrás de la última fila de estanterías. La sala en sí era cúbica, completamente desnuda salvo por una silla plegable. Las paredes, pintadas de blanco, se extendían en un espacio de aproximadamente 30 pies por 30, con un techo de unos 12 pies de altura. Mirana se situó en el centro de la habitación, antes de indicar a Issei que se situara a 1,5 metros de ella. Incluso cuando Issei se acercó, no pudo ver ni una pizca de burla en el rostro de la joven, aunque su semblante era amistoso, era claramente todo negocios. Ahora, Issei, dijo Mirana, antes de que empecemos, me gustaría inculcarte la debilidad general de las magias más básicas de tipo barrera. Pon la barrera más fuerte que puedas. Issei obedeció, y un momento después, había invocado una barrera más fuerte incluso que la que había utilizado para defenderse del cerbero. Mirana se sujetó la barbilla por un momento, antes de asentir. Luego, retiró el puño y golpeó la barrera con él. La barrera de luz se hizo añicos en el momento en que su mano apretada chocó con ella, cayendo fragmentos de la misma alrededor de Issei mientras éste se quedaba con la boca abierta. Destrozó esa cosa como si fuera de azúcar. Ni siquiera el Cerberus pudo hacer eso. La mano del as volvió a su lado. ¿Lo ves? Issei asintió en silencio. Muy conciso. Mirana sonrió. Ahora, pues, invertiremos los papeles. Levantó la palma de la mano y se formó una barrera, esta vez de color blanco puro. Intenta romperla. Utiliza el Boosted Gear, si lo deseas. Issei asintió, invocando el guante. Después de varios minutos de cargarlo tanto como se atrevió, asintió una vez más. Transfer, sin embargo, cuando el puño increíblemente mejorado de Issei golpeó la barrera, Issei se quedó con la mano encogida por el dolor, mientras que la propia barrera no sufrió ningún daño visible. ¿Sientes la diferencia?, preguntó Mirana, dejando entrever un poco de su personalidad burlona. Fue recompensada con un simple y doloroso cállate de Issei. Resultó que las magias de tipo barrera más dedicadas eran mucho más difíciles que el dominio del fuego. Por mucho que Issei se esforzara, no conseguía que la barrera se manifestara correctamente. De vez en cuando, había un pequeño destello de luz en la forma del muro que intentaba formar, pero nunca se materializaba realmente. A pesar de ello, ni Mirana ni Issei estaban especialmente desanimados. Ambos habían sufrido las frustraciones de aprender un nuevo tipo de magia, y ambos estaban preparados para aguantar mucho más que los fracasos de un día. Sin embargo, por desgracia, las magias defensivas basadas en lo sagrado no eran de fuego, y el drenaje de las ya poco impresionantes reservas mágicas de Issei era mucho mayor que las llamas. Después de apenas media hora, Issei se quedó sin fuerzas, y Mirana lo suspendió. Un progreso lento no es inesperado, dijo mientras ella e Issei salían de la habitación. Me sorprendería mucho más que consiguieras invocar la fortaleza sagrada de forma competente en tu primera lección. Y llevar tus reservas mágicas al límite puede ayudar a construirlas. Es muy parecido a trabajar un músculo, en algunos aspectos. Sin embargo, ella no le dejó en paz como él esperaba. En cambio, lo llevó a la arena. Issei jadeó de dolor cuando Mirana le clavó la parte plana de su espada en el costado de la cabeza por quinta vez en aquella lección. Aunque el golpe no fue lo suficientemente fuerte como para causar daños importantes, eso no fue un gran consuelo para el dolor de cabeza de Issei, que empeoraba rápidamente. Resulta que Mirana era tan despiadada como Griselda a la hora de entrenarlo con la espada. Tus reflejos aún no son lo suficientemente rápidos, Issei, dijo Mirana. Tienes 2 espadas para trabajar, Issei respondió,
No es justo, era cierto, por supuesto. Mirana había sacado 3 espadas de práctica de la armería cuando habían llegado por primera vez. Cuando Issei había expresado su confusión al respecto, Mirana se había limitado a sonreír y tomar 2 para ella. Eso no es más que una excusa, replicó Mirana con facilidad. En el campo de batalla, la equidad cuenta muy poco. Si yo tuviera 2 espadas, tendrías que adaptarte. Si yo fuera un lancero, un arquero o un fusilero, tú tendrías que adaptarte. Ese es el campo de batalla, Issei Youdou, la adaptación. A pesar de sus esfuerzos, Issei fue incapaz de asestar un solo golpe a Mirana durante toda la sesión de entrenamiento. Sus ágiles movimientos, combinados con los veloces golpes de espada que parecían venir de todas partes, lo dejaron completamente superado contra ella. Así fue como Issei Youdou llegó a su casa dolorido, sudando y agotado de energía, y las cosas solo empeoraron cuando entró. En el sofá, junto al padre de Sir Zetch y Rías, estaba el padre de Issei. Completamente borracho. Así que le digo, dijo el padre de Issei, saca tus revistas de esa caja antes de que las queme. Tanto Sir Zetch como el padre del rey demonio miraron a Issei cuando entró y enseguida se echaron a reír. Rías, mientras tanto, seguía sentada en la mesa de la cocina. Llevaba el pelo revuelto y era evidente que se lo había estado agarrando. Estaba claro que le parecía una situación tan poco atractiva para estar cerca como Issei. Me voy a mi habitación, anunció Issei. Si me necesitas, ya sabes dónde encontrarme. Puedo ir contigo, susurró Rías. Por un momento, Issei se sentó, antes de mirar a Sir Zetch. El padre de Issei, mientras tanto, había comenzado a salir por otra tangente. La expresión de Sir Zetch era de extrema diversión. Y cuando Issei dijo sí, rompió a reír una vez más. Oh, desarrollamos un pequeño enamoramiento a través de las fronteras, ¿verdad? Issei evidentemente. Al rey demonio no le preocupaba ni lo más mínimo que el padre de Issei se enterara de esto. Issei, por supuesto, tenía que admitir que su padre estaba probablemente demasiado borracho para preocuparse. Lo único que pudieron hacer los adolescentes ángel y demonio fue gemir mientras subían las escaleras. Capítulo 48. Mirana Satarova Rías. Nunca he estado ahí, dijo Issei, así que te preguntaré, se parece en algo el nivel más bajo del infierno, ¿no es? Una mala aproximación, gimió Rías. Issei y Rías, después de ser totalmente avergonzados y humillados por sus familiares, se habían retirado a la habitación del primero para esconderse. Issei estaba sentado en su escritorio, mientras que Rías había ocupado un lugar en su cama. Issei se aseguró de mantener sus ojos vagando por la habitación, evitando el contacto con la propia Rías. Después de todo, prefería estar acompañando a Michael que a Azazel. Issei suspiró. No lo entiendo. Porque a los padres les gusta tanto hacer este tipo de cosas. Diversión, supongo, dijo Rías, encogiéndose de hombros sin poder evitarlo antes de negar con la cabeza. Fuera de ese tema, entonces, dijo Issei, estarás en la conferencia de paz. Rías asintió. Naturalmente. Tengo que dar el informe de lo ocurrido entre mi casa y Cocabiel directamente a los dirigentes de las 3 partes asistentes. Ya he repasado mi informe con Sona, su papel es solo confirmar la exactitud del informe. Issei le devolvió el saludo. Yo también estaré allí. Señor Michael dice que Azazel quiere que los dragón emperadores, rojo y blanco, estén en la sala de reuniones. Personalmente, Issei estaba ligeramente molesto por la continua insistencia en ese título. Él era el Jack de corazones, maldita sea, no, el dragón emperador rojo. Sin embargo, no se lo expresó ni se lo mostró a Rías Gremori. ¿Así que serás el acompañante de Michael?, preguntó Rías, con voz curiosa. Issei se encogió de hombros. Bueno, yo y otros 4 ángeles. Los ases de los 4 grandes serafines. Ya veo. Al oír esas palabras, los ojos de Issei se posaron en Rías. Empleando todo el autocontrol que tenía para mantener sus ojos en su rostro, notó algo raro. Parecía casi triste. ¿Pasa algo? Rías se mordió el labio. Issei, he querido preguntar desde el incidente, y perdóname si esto es un poco personal, pero... Sí. Eres feliz como ángel, quiero decir. Issei se encogió de hombros. Por supuesto. Quiero decir, es probablemente lo mejor que me ha pasado. Rías asintió por tercera vez, e Issei pudo ver cómo una sonrisa de alivio aparecía en su rostro. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué lo preguntas?, preguntó Issei, con un rostro que delataba su curiosidad.
El diablo pelirrojo tragó saliva. Bueno. Yuemem. Issei, por favor escúchame en esto. Pero. Yo. El ojo de Issei se arqueó. Sabía que ese ángel caído estaba allí. Los labios del ángel se volvieron hacia abajo en un ceño fruncido, y una pequeña brasa de ira comenzó a arder. ¿Lo sabías? Rías asintió. Por favor, créeme, Issei. No tenía ni idea de lo que intentaba hacer, y no quise actuar precipitadamente por miedo a reabrir las hostilidades entre las facciones. De todos modos, has sufrido por ello, y lo siento. De verdad que lo siento. Issei suspiró, mirando al techo. No había mentido. Aparte de poner un fin abrupto a sus sueños de tener un harén, convertirse en un ángel había sido un cambio excelente. A pesar de todas las dificultades, los aspectos positivos superaban con creces a los negativos, y había comprobado que su debilitada perversidad era, en última instancia, para bien. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que había sido inmediatamente precedido por el peor momento de toda su vida. No te enfades, intentó razonar consigo mismo. No vale la pena. Eres mejor persona ahora de lo que eras entonces, y ella no puede volver atrás y cambiar lo que hizo más de lo que tú puedes volver a manejar la situación de Cocabiel. La conferencia de paz es en 2 días, también no puedes interrumpir eso. Con ese proceso de pensamiento, Issei respiró larga y lentamente. Luego, miró a Rías. Agua bajo el puente, Rías. Sigamos adelante, de acuerdo. Rías asintió una vez más, dejando escapar el aliento que había estado conteniendo. Es bueno ver que se llevan bien. Las cabezas de Issei y Rías se dirigieron hacia la puerta para encontrar la cabeza de Sir Zetz asomando. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Issei y Rías exigieron simultáneamente. Ya es suficiente, respondió despreocupadamente el rey demonio, y continuó sin dejar que ninguno de los dos adolescentes dijera una palabra. Espero, Issei, que respaldes el tratado que intentaremos crear. Issei asintió con la cabeza, molesto por haber sido preguntado por segunda vez. Sir Zetz le devolvió el asentimiento, con el agradecimiento en su rostro. Es bueno saberlo. Entonces esa familiar y traviesa sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces, probablemente deberíamos arreglar los arreglos para dormir. Issei bostezó. Sí, se está haciendo de. La mandíbula de Issei dejó de funcionar cuando su cerebro procesó lo que el rey demonio había dicho. Nosotros. El rey demonio asintió, ampliando su sonrisa. Tus padres me han dado generosamente permiso para quedarme aquí esta noche. E incluso han tenido la amabilidad de dejarme compartir habitación contigo, Issei. ¿No es genial? El rostro de Issei se contorsionó en una expresión de dolor, que dejó a Sir Zetz riéndose. Me alegro de que estés de acuerdo. Ante esas palabras, Issei tomó una decisión en una fracción de segundo. No, señor Lucifer, no compartirás la habitación conmigo esta noche. Tendrás la habitación para ti solo, porque no estaré aquí esta noche. O seguramente no puedo ser tan horripilante, incluso a mi avanzada edad, dijo Sir Zetz, riéndose aún más. No, ese no es el caso, dijo Issei, con una sonrisa de suficiencia en sus facciones. Solo soy un angelito mezquino y egoísta al que no le gusta compartir su espacio para dormir. ¿Dónde vas a dormir? Entonces Issei lanzó al rey demonio una mirada seca y sarcástica. Antes de señalar hacia arriba. ¿Dónde crees? La sonrisa de Sir Zetz cayó. Le quitas toda la gracia a intentar reírse a tu costa, lo sabías, no es más que mi santo deber, Lord Lucifer. Espera, dijo Rías, confundido, tienes una cama en el cielo. Issei lanzó otra mirada sarcástica. ¿Dónde crees que estuve durmiendo las 2 semanas que estuve fuera en el sótano de una iglesia? Rías puso una cara amarga, pero no respondió a su sarcasmo. Entonces, ¿cómo vas a explicar tu pequeña desaparición? Dijo Sir Zetz, volviendo a sonreír. Ese será su trabajo, señor Lucifer, respondió Issei con facilidad. Llámalo un último acto de reducción de la tensión antes de la conferencia de paz. No me gusta abusar de la idea, pero los demonios pueden alterar la memoria humana, ¿verdad? ¿Pero por qué iba a hacerlo si no recibo nada a cambio? Preguntó juguetonamente Sir Zetz. Tu intercambio equivalente es que consigues dormir solo en una habitación libre en lugar de tener que compartir, señor Lucifer. La boca de Sir Zetz se abrió, antes de cerrarse de nuevo. Ahí me tienes. Pero incluso así, ¿estás seguro de que se te permite? Según el ejemplo de señorita Gabriel y de todos los demás Saint Brav,
soy libre de usar mi habitación en el primer cielo cuando lo desee. Y su autoridad sobre mí supera la de todos, excepto la de señor Michael. Issei se puso de pie. Me voy. Buenas noches a los dos. Por favor, no rompa nada, señor Lucifer. Issei adoptó la forma de una cruz, antes de desaparecer un momento después. Después de que Issei se marchara, Rías miró a su hermano, con una leve sonrisa de victoria en su rostro. Oh, no empieces, dijo Sir Fetch, dirigiéndose a ella como a un hermano mayor. ¿Empezar qué?, dijo Rías inocentemente. Nunca se me ocurriría causarle dificultades al gran rey demonio Lucifer. Camellos, dijo Sir Fetch, lanzando una sonrisa de satisfacción a Rías, cuyas mejillas se habían hinchado y se estaban poniendo tan rojas como su pelo. Cuando Issei llegó al edificio de los corazones, no le sorprendió encontrar a la Queen, el 10 y el 9 sentados en la larga mesa. Sin embargo, lo que le sorprendió fue el rey, de pie ante su cubierta. Issei se inclinó rápidamente al verla. Buenas noches, Issei, dijo Gabriel, asintiendo. Puedes levantarte. Ocurre algo, no sueles estar aquí tan tarde. Para abreviar la historia, señorita Gabriel, Sir Fetch Lucifer se está quedando en mi casa esta noche y estaba tratando de compartir mi dormitorio conmigo. ¿Intentaba sacarte información?, preguntó Gabriel, obviamente alarmado. ¿Había alguna intención maliciosa que pudieras detectar? No, dijo Issei con una sonrisa irónica. Es que no tenía ganas de compartir. Asia soltó una carcajada ante eso, mientras que el rostro de Gabriel mostraba diversión. Por el contrario, Zenobia no parecía tener ninguna reacción, mientras que Griselda enterraba la cara entre las manos. Al menos eres honesto, dijo Gabriel, encogiéndose de hombros, antes de volverse a mirar a sus santos sentados. Como decía. Sí, Mirana, debes estar presente en la sala de conferencias. Solo entonces Issei observó más de cerca a los otros miembros de la baraja de corazones, y se dio cuenta de la evidente incomodidad en el rostro de Mirana. ¿Pero por qué, mi señora?, preguntó el as de corazones, con un evidente temor en su voz. Griselda, Zenobia o Asia podrían representar su baraja igualmente bien. Miró a el Jack y luego al King. Además, Issei va a estar allí de todos modos. ¿Para qué me necesitas? Issei estaba increíblemente confundido por la forma de actuar de Mirana. Cada vez que había visto a las antes de esto, Mirana había aparecido como una joven muy segura de sí misma, que disfrutaba especialmente molestando a los demás. Nunca había dado el más mínimo indicio de algo así. Porque respondió Gabriel, los 4 grandes serafines han acordado enviar un representante cada uno. Issei está allí por ser el emperador dragón rojo, no por su condición de ángel. Y se acordó que cada uno de nuestros respectivos ases sería enviado, específicamente debido a la asociación del as en una baraja de cartas con un alto valor. Ergo, es una forma de apelar a la psique para mostrar que el cielo se toma muy en serio este tratado. Mirana dejó escapar una lenta y dolorosa respiración. Yo. Entiendo, señorita Gabriel. Hay algo más, no dijo Gabriel. Espero que todos tengan en cuenta lo que les he dicho. Los 4 santos afirmaron que lo harían, mientras que Issei se quedó allí de pie, sin saber qué hacer. Excelente. Les deseo una maravillosa velada. Gabriel formó una cruz y luego desapareció. Casi tan pronto como se había ido, Mirana se levantó de su asiento y caminó por el pasillo, marchándose sin siquiera decir una palabra. Issei, preguntó Griselda, notando que Issei miraba fijamente tras el as sin un parpadeo de lujuria en sus ojos. ¿Estás listo para la conferencia de paz? Supongo. Issei asintió distraídamente, debatiendo entre sus 2 opciones durante unos momentos. Luego, sin decir nada, se dirigió por el pasillo hacia los dormitorios. Mientras Issei caminaba por el pasillo tras el as, se preguntó momentáneamente si molestarla era una buena idea. A pesar de sus interacciones con ella, Issei tuvo que admitir que no conocía muy bien a Mirana. No sabía qué le provocaba ese comportamiento, ni si podía relacionarse con ella. Se estaba metiendo en algo que, en última instancia, no era de su incumbencia. Al menos puedo preguntarle qué le pasa. Tal vez ella podría usar un oído comprensivo. Si es así, puedo ayudarla con eso. Si no, no hay problema. Aunque no estaba del todo convencido de su propio razonamiento, Issei siguió adelante, decidiendo finalmente arriesgarse. Al llegar a la puerta del as, golpeó suavemente la madera con los nudillos. Oyó el movimiento de una tela contra otra, y luego unos pasos amortiguados detrás de la puerta. Un momento después, la puerta se abrió. Mirana Satarova le devolvió la mirada, sin que su rostro mostrara la diversión habitual. Tú.
¿Quieres hablar? Issei se sorprendió realmente cuando Mirana aceptó su invitación. La habitación de Mirana era, como era de esperar, bastante similar a la de Issei en cuanto a la distribución. Había algunos objetos personales más, por supuesto, y la habitación en general parecía más habitada que la de Issei, pero había poca diferencia, además. ¿Qué pasa? Preguntó Issei con vacilación, sin haber pensado su plan más allá de lo básico. Yo nunca te había visto así. Mirana le dedicó a Issei una pequeña sonrisa, una completamente desprovista de humor. No es nada importante, Issei. Solo un pequeño problema que tengo desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Estás nervioso por la conferencia de paz? Se encogió de hombros. Supongo no quieres estar allí, preguntó Issei, tratando de sonsacar información a Mirana sin parecer frío. El as suspiró. La verdad es que no. ¿Por qué no? El ángel rubio ceniza suspiró, con las manos cruzadas en su regazo, su piel pálida contrastaba con su túnica negra. Yo. Bueno. ¿Estás familiarizado con el miedo escénico? ¿Es así? ¿Tienes miedo? Mirana apoyó la barbilla en un puño, mirando al suelo. Nunca he tratado bien con grupos grandes de gente que no conozco. He intentado superarlo, una y otra vez, pero no puedo. No ha funcionado ni una sola vez. Tengo fama en la iglesia de ser un poco recluso, Issei. Por una vez, Issei no tuvo ninguna respuesta. Era como si Mirana se hubiera desvanecido y hubiera sido sustituida por alguien que se parecía a ella, pero que no tenía ningún parecido con ella aparte de eso. No había ni rastro de la mujer de espíritu alegre y amante de las bromas que conocía en la mujer sentada a su lado. Evidentemente, Mirana se dio cuenta de su silencio. Lo se dijo, atrayendo de nuevo la atención de Issei hacia ella. Sé que es una estupidez. Sé que ahora mismo parezco una niña asustada. Debes pensar que es patético. Sería un hipócrita si lo hiciera, Mirana. El as se volvió y le miró, claramente confundido. Issei le devolvió la mirada. Tengo algunas cosas que temo que son mucho más estúpidas que eso. ¿Cómo que? Preguntó Mirana, con una nota de preocupación en su tono. Issei suspiró, preguntándose si era prudente contarle su propia inseguridad. Al fin y al cabo, lo último que quería era que se transmitiera y que señorita Gabriel se enterara. No quería que su propio King se preocupara por él. Pero Mirana le había confesado la suya. Era justo concederle a cambio una respuesta sincera. Bueno. Está ese miedo a no estar a la altura. La cabeza de Mirana se inclinó hacia un lado. ¿Qué quieres decir? Issei se mordió el labio. ¿Sabes que casi todos los Saint Brav eran exorcistas antes de reencarnarse? El as asintió. Siempre me pregunto cómo voy a ponerme al día. Ustedes son veteranos de combate. Yo he participado en un total de 5 combates reales en mi vida, y solo he ganado 2 de ellos. Viéndolos a ustedes y a Griselda, me pregunto si alguna vez podré acercarme a ese nivel. No me malinterpretes, me encanta ser un ángel, pero siempre siento que estoy luchando. Cada vez que creo que estoy llegando a algún sitio, me lanzan otra bola curva y me siento como un lastre. Quiero decir, me las arreglé para vencer a Nero, pero por lo que sé, se estaba conteniendo o simplemente me subestimó o lo que sea, y me aplastaría si nos enfrentamos de nuevo. Suspiró, bastante incómodo con la exposición de sus propios miedos. Durante meses había tratado de reprimirlos, y ahora estaba aquí, exponiendo sus pensamientos para que los examinara otra persona, dejándolo completamente expuesto. Encima, todos los demás en el cielo ya saben cómo funcionan las cosas, mientras que yo siento constantemente que me falta algo. Y encima, siempre estoy en vilo con mis padres, como si se me escapara una cosa y se dieran cuenta de lo que pasa. Issei suspiró. Si tuviera que explicarlo en una frase. Me siento como un extraño, sabes, incluso durante todo este tiempo. Y créeme, estoy tan nervioso por esta conferencia como tú, Mirana. Por diferentes razones, tal vez, pero nervioso de todos modos. Nervioso de que cometa algún error y todo salga terriblemente mal. No sería la primera vez. Durante varios segundos, Mirana no dijo nada, procesando lo que le había dicho su Junior Saint. Luego, le rodeó los hombros con un brazo. Sintió los dedos de ella en su mejilla un instante antes de que ella girara su cabeza y presionara sus labios contra los de él.